Muy buenas tardes a los que estáis a ese lado de la pantalla y a todos los que habéis venido hoy a esta sala tan recogida del Centro San Valero, al que le damos las gracias primero de todo por habernos acogido este año. Somos la Sociedad Tolkien Española. Vosotros al otro lado de la pantalla ya nos conocéis, somos el Esmial de Cazardún, Esmial zaragozano de la Sociedad Tolkien Española, y este año cumplimos 23 años de encuentros con Tolkien. Esto es antes de ayer. 23 años no es nada, es el principio de una carrera meteórica, ¿vale? ¿Qué tenemos este año? Pues este año viene cargadito de muchas cosas. No sé si habréis visto por internet y vosotros también nuestros maravillosos carteles donde tenéis toda la programación que vamos a tener esta semana. Desde hoy hasta el sábado vamos a tener diferentes actividades. 3 charlas y una actividad lúdica que será la única que no se retransmitirá por Twitch, ¿vale? La emisión de hoy en Twitch la tendréis disponible dentro de unos días en el canal de YouTube de la Sociedad Tolkien Española, ¿vale? ¿A quién tenemos hoy? Antes de nada, la tengo ahí al otro lado de la mesa, que la vais a ver enseguida. Es, como le decimos aquí, un pollito. Es recién llegada a nuestra delegación. Se llama Natalia, a la Tariel, para los compañeros de la Sociedad Tolkien Española. Y este año 2023 ganó el primer premio Alfwin en la categoría de ensayo académico, si no me equivoco. Nos va a hablar de Tom Bombadil. No voy a spoilear nada porque yo creo que mejor ella que nadie para hacernos la presentación de su charla. Sí que os quiero invitar a que mañana a la misma hora os conectéis también a Twitch y me veáis a mí, ¿vale? Mañana hablaré de Tolkien y Pratchett, haremos una comparativa y tampoco os voy a hacer ningún spoiler de lo que pasará mañana. Sin más, creo que lo mejor es daros paso a nuestra compañera Natalia. Muchas gracias. Para empezar, no sé si se me oye bien, porque no sé cómo funcionan estos micrófonos. Perfecto. Unas aclaraciones. Y es que es mi primera... es posible que me ponga nerviosa en algún momento, o que vaya muy rápido y no me doy cuenta, si eso me lo podéis decir. O que no mire mucho a vosotros, entonces me lo podéis decir también. Tú sigue. Vale. Aparte de eso, una aclaración más, ¿vale? Oh, wow. Mucha presión, vale. Wow. Bueno, voy a intentar miraros a vosotros por deferencia, pero voy a intentar estar pendiente después, ¿vale? Creo que lo voy a poder hacer bien. Quería deciros que es posible que haya muchas erratas. He corregido como 8 veces este PowerPoint y todavía he encontrado erratas, entonces si hay algo lo podéis comentar, alguna cosa que sea más que erratas, por supuesto. Si lo que sea, pues los de los comentarios supongo que lo pueden comentar mientras, no estaré muy pendiente. Vosotros si podéis esperar hasta el final a hacer preguntas, yo creo que mejor, pero si hace falta, pues no pasa nada. Y más allá de eso, una especie de disclaimer, y es que hay alguna cita en inglés, entonces las voy a intentar traducir. Pero como yo soy de filología inglesa, pues la verdad es que he leído los libros en inglés, los trabajo en inglés y no... O sea, respeto muchísimo las traducciones, sé que hay grandes traductores en las traducciones en español, pero yo no las conozco, entonces, bueno, igual cometo algún error en ese sentido también. Y ya está. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, bueno, ¿sobre qué va esta charla? Vale. Bueno, va sobre Tom Bombadil. Igual también mis pronunciaciones son muy de la versión inglesa. Si es así también, pues lo siento. A ver, ¿por qué he hecho esta charla sobre Tom Bombadil? Pues, entre otras cosas, es uno de mis personajes favoritos, pero sé que es un personaje muy odiado porque mucha gente lo considera, supongo que molesto, innecesario, ¿no? Es un poco, yo no sé qué os parecerá a vosotros. Por ejemplo, Peter Jackson, cuando explicó, esto lo tengo más abajo, creo. Ah, no, lo tengo ahí. Cuando Peter Jackson explicó por qué no lo había incluido, decía que habría hecho la película innecesariamente larga. Entonces, esto me recuerda mucho a esos típicos hilos que se hacen por Twitter o en Instagram de cómo ser un buen escritor. Nunca pongas una cosa que luego no vaya a volver a salir, que luego no tenga importancia para la trama, cosas por el estilo, ¿no? Está mucho la idea de agujero de guión, etc. Y además es un personaje muy misterioso. O sea, no solo no es que tenga relevancia en teoría para la trama, o sea, no... Es un personaje que aunque vaya a salir después, al final Gandalf habla con él, al final del viaje del anillo, realmente no es importante, ¿no? No es
no sé, no es Frodo, no es el rey brujo de Angmar. Pero es que aparte de eso hay mucho misterio alrededor de qué es realmente, cómo se categorizaría. Perdón si me trabo. Vale. Creo que me iré calmando mientras vaya hablando, ¿vale? Sí, y es que Tolkien nunca quiso revelar lo que era. O sea, no solo es que sea un misterio porque sea difícil de entender qué es lo que es, tiene características que podrían hacerte creer que es, por ejemplo, hay gente que piensa que es un Valar, hay gente que piensa que es un Maiar, hay gente que piensa que es Eru Ilúvatar, Dios todopoderoso. Pero es que además Tolkien nunca quiso responder a las personas que le escribían porque no entendían qué es lo que pintaba un personaje como Tom Bombadil. Lo cual me recuerda que no he puesto ninguna foto de Tom Bombadil, entonces la verdad que habría estado bien. Ningún dibujo, pues es un personaje bastante raro, así que bueno, pues sí. Entonces he puesto esta cita de Tolkien, de las cartas de Tolkien, en la que decía que en toda edad mítica tiene que haber algún enigma, como siempre hay, y que Tom Bombadil es uno y que lo ha hecho intencionadamente. Entonces, básicamente este ensayo que yo hice era para intentar explorar un poco por qué yo creo que no solo funciona en la trama, aunque en teoría no sea importante, sino por qué yo creo que Tolkien quiso incluirlo y por qué Tolkien ha querido que siga siendo un misterio, etc. Sí, bueno, esto de que la trama se resiste a categorizarlo lo explicaré después, es un poco técnico, pero bueno, supongo que espero poder explicarlo bien. Entonces, bueno, esto es lo que ya he explicado, ¿no? Es evidente que Tolkien tenía que saber que Tom Bombadil no se iba a entender. O sea, Tolkien lo sabía mientras lo escribía y Tolkien lo sabía cuando le escribían cartas y él no quería responder a lo que era Tom Bombadil, más allá de lo que diré después, que es temáticamente, pues casa con la temática pacifista y de no posesividad de la obra, pero eso realmente no es suficiente para entender, porque hay un personaje que durante 30 páginas se pausa la trama. O sea, realmente durante 30 páginas pasan cosas que son difíciles de entender realmente y luego vuelve a aparecer. Ya veremos más tarde que Gandalf, por ejemplo, quiere hablar con él después de, bueno, como ya he dicho, ¿no? Antes, quiere hablar después de destruir el anillo, pero tampoco sabemos por qué. O sea, ¿por qué Gandalf necesita hablar con Tom Bombadil, que es un personaje que dice muchas tonterías y realmente no sabemos qué es, más allá de parece una broma, ¿no? De personaje a veces. Y hablaba de que una cosa que me interesa a mí personalmente, a mis gustos y como académica, es que además va mucho en contra de lo que parece ser el enfoque de la novela, que es una novela que he puesto que está codificada como una novela histórica. ¿Qué es lo que quiero decir con que está codificada como una novela histórica? Básicamente tú lees El Señor de los Anillos y aunque tú estés leyendo cosas que no existen en el mundo real, pues hay elfos, yo qué sé, hay caballos, que es el rey de los caballos y no sé qué, no sé cuántos, eso no tiene sentido en la vida real. Tú sientes que podría ser real, que podría ser una crónica que estás leyendo de un poco fantasiosa, pero es una crónica real. Y entonces tienes después apéndices en los que te explican los idiomas, pero no es simplemente que te expliquen un par de idiomas, sino que tienes igual 15 páginas sobre por qué hemos traducido esto así, pero realmente el nombre de Sam era este otro y realmente no sé qué, realmente los Rohirrim no hablaban este idioma. O sea, ¿por qué necesitamos esa información si es un libro de fantasía? O sea, Tolkien lo escribió como si fuera una historia. Y entonces mi teoría, que es un poco loca, creo, como muy fan y apasionada absolutamente de su ensayo de los cuentos de hadas, no sé si lo conoceréis, es que era la forma de Tolkien, no sé si lo hizo aposta al principio o no, pero yo creo que tiene mucho sentido, que era su forma de poner como una especie de personificación de su ideal de la fantasía, por así decirlo. Digamos que era... Me recuerda cuando... cuando, por ejemplo, se dice mucho que Kill Bill de Tarantino no es buena porque realmente se le ha ido la cabeza y he puesto cualquier cosa que le gustaba. Pues yo creo que es Tolkien que dijo, vale, durante 30 páginas voy a hacer lo que me dé la gana. Y lo que más casa con lo que realmente... No quiero decir que El Señor de los Anillos no case con los cuentos de hadas, pero sí creo que aquí es donde más... Sale una palabra en inglés, como más unapologetic. Ha sido como que ha hecho esto y no voy a pedir perdón. Lo hago porque tiene sentido, aunque no lo vayáis a entender. No sé. Entonces, vale. Bueno, no he puesto un índice, pero básicamente con esto saqué
un concepto que es lo hiperfantástico, que es un poco loco, pero espero poder explicarlo. Vale, primero voy a explicaros un poco cuál es el rollo de cómo se ha entendido la fantasía, digamos, en el campo de la literatura a lo largo de los años. Entonces, me he basado en una obra de Jaime Alasraqui en la que explica un poco las distintas categorías y las divide en dos enfoques distintos, que básicamente hay un enfoque que es más estricto, otro enfoque que es menos estricto. Entonces, normalmente nosotros, los que somos fans de Tolkien, lo que entendemos por fantasía sería una categoría, digamos, menos estricta, que por ejemplo gente que estudia, pues yo qué sé, filología hispánica, yo eso lo he visto mucho ahí, no suele entender eso como fantasía, le suele llamar lo maravilloso. A ver, vale. Me estoy poniendo un poco nerviosa porque estoy pensando que hablo muy rápido o lo que sea, entonces... Vale. Vale. Como veis, soy muy... Vale. También, si en algún momento me pongo muy técnica, eso sí que por favor me podéis interrumpir en el momento, ¿vale? Porque igual en mi cabeza todo tiene sentido, pero realmente no estoy explicando nada. Vale. Las categorías menos estrictas, como digo, es lo que solemos entender por fantasía. Es simplemente algo en... He puesto todo aquello que escape a lo demostrable y esperable en el mundo real. Es decir, pues si yo escribo una obra en la que hay un personaje como un hobbit, que aunque no haga nada raro, o sea, no tiene magia, pero realmente no puedes encontrarlo en el mundo real. O sea, es una cosa que es evidentemente no empírica, no sé cómo explicarlo, no es científica, ¿no? Entonces he puesto mágicos y supernaturales con un asterisco porque me refiero a eso. No hace falta que haya necesariamente magia, simplemente que son cosas que no encontrarías en el mundo real, que no esperarías encontrar. Punto. Entonces, pues fantasía puede ser, pues eso, Harry Potter, cualquier cosa. Bueno, no cualquier cosa, ¿no? Pero ya sabéis. Pero luego hay categorías más estrictas que digamos que requieren que ese elemento fantástico que aparece en la novela, he puesto aquí que sea activamente disruptivo. Es decir, que tú cuando leas la novela, por así decir, igual esto no es un buen ejemplo, pero tú te sientes incómodo porque te hace preguntarte si de verdad, o sea, te hace preguntarte cuál es la realidad. Tú lo estás leyendo y no entiendes del todo, por ejemplo, puede pasar que no sabes si es un sueño o no es un sueño. Te está haciendo preguntarte las categorías filosóficas, digamos, de verdad podemos conocer la realidad, porque este personaje ha aparecido y rompe con todo lo racional en la obra. Son cosas que activamente digamos que rompen con toda norma racional, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, El Señor de los Anillos no se categorizaría así porque tú lo ves y es bastante racional. O sea, tú sí tienes elfos, tienes, pues eso, de nuevo, tienes anillos mágicos, tienes espíritus divinos, como son los Ainur, pero realmente hay unas normas muy bien establecidas, ¿no? Digamos que es muy fácil de entender. Tú te puedes meter y ya está, lo entiendes todo. Entonces, eso es lo que se suele llamar lo maravilloso. Vale, digo aquí, y esto lo utilizaré más adelante, así que para que se entienda, uso el concepto de normativizado, que lo que quiero decir con eso es básicamente que se entiende como algo normal. Una vez tú ya te acostumbras y aceptas las categorías de ese mundo, no hay nada que te sorprenda realmente. O sea, sí que te va a sorprender porque conoces una cosa nueva, pero realmente no sé cómo explicarlo. Tú lo lees, entras en la dinámica y no es nada raro. Tú puedes asumirlo, tú no te estás preguntando constantemente qué es lo que me quiere decir con esto tiene sentido, sino que tú puedes leer tal cual, bueno, a no ser que no te guste Tolkien o la fantasía, en cuyo caso pues no puedes leerlo, evidentemente. Y entonces, cuando estaba trabajando en esto, en esta diferencia de categorización, claro, igual no tiene sentido para vosotros porque le he dado tanto importancia a esto, pero es porque yo estaba muy frustrada porque estaba en un máster y estaba haciendo la asignatura de fantasía, no, literatura fantástica. Y entonces yo estaba muy feliz porque como fan de Tolkien y persona que quería dedicar su vida a estudiar a Tolkien, pues yo decía, pues seguro que esta asignatura va a ser genial, me va a enseñar un montón. Y descubría que todos los argumentos que me daban y todos los conceptos que me daban ya de por sí excluían a Tolkien. Me decían que Tolkien no era fantasía, o sea, no, sí fantasía, porque digamos que fantasía es como se llamaría este concepto más normal y ellos a esto le llaman lo fantástico. Y entonces me decían, no, Tolkien no es fantástico, Tolkien es maravilloso. Entonces me parecía muy frustrante. Y me gustó mucho. Encontré otra... Uy, espero no haber apagado algo. Esto está lleno de cables. Vale. Vale. Madre mía. Vale. Entonces, me gustó que una autora que se llamaba Rosie Jackson hablaba de
ella ambas cosas les llamaba fantasía, pero sí que especificaba que esto que es más disruptivo le llamaba fantástico subversivo. Entonces, aquí igual se entiende más lo que es lo fantástico. Dice que erosiona los pilares de la sociedad mediante su negativa a constituir estructuras categóricas. He puesto aquí que tiende a la no significación o a lo no tético. Es muy técnico. No sé ni si yo misma lo termino de entender. Básicamente es eso, que tú estás viendo un personaje o una situación, lo que sea, que te impide poder simplificarlo racionalmente, por así decir. Tú no eres capaz de tú pensarlo y entender, vale, entonces este personaje es esto, hace esto, piensa así. No estoy hablando de que sea misterioso, estoy hablando de que es que tú te das cuenta que una y otra vez te rompe las categorías de lo que tú creías que era, ¿no? Lo no tético es esto, pues que bueno, sí, que me voy a repetir si no. Vale, creo que lo veremos ahora con Tom Bombadil. Entonces, ¿qué es lo que me gustó de esto? Que yo creo que si hay algo que caracteriza a Tom Bombadil es esto, que es que Tom Bombadil es no tético. Tom Bombadil no lo entiendes. Cuando de repente ha pasado, yo qué sé, de repente te dice, no sé, Valla de Oro, por ejemplo, se llama Valla de Oro, ¿verdad? Tú puedes pensar, vale, pues ella igual podría ser una elfa, es como una especie de ninfa. Vale, pues igual él es como un elfo, pero un elfo no es, porque es muy pequeño. Entonces igual sería un enano, pero un enano no es, por esto que dicen. Igual sería un hobbit. O sea, como que todo el rato tú te estás preguntando estas cosas. O igual si sois como yo, que es... Bueno, vuestra cabeza está todo el rato. Entonces yo me planteaba a Tom Bombadil como un personaje así. Para mí lo que lo define es que es indefinible, ¿no? Entonces me pregunté, claro, yo siempre me han explicado este concepto de lo fantástico desde el punto de vista de en una novela o una historia que está el mundo real, de repente aparece algo fantástico que rompe el nivel de lo real que es nuestro mundo. Pues en este caso me interesó plantearme qué pasaría si Tom Bombadil efectivamente está haciendo la misma función, está rompiendo las normas de lo racional y de lo conocido, pero es que lo racional y lo conocido ya es fantástico, porque no es el mundo real, es el mundo de los elfos, de los Valar, de los Maiar. Entonces me planteé el concepto de lo hiperfantástico, es decir, algo que lo que está rompiendo o está disrumpiendo es algo que ya es sobrenatural o que ya nos hemos tenido que aceptar de una forma u otra. Entonces está haciendo como ese doble juego, ¿no? Vale. Entonces, la segunda pregunta que me hacía, como ya lo he dicho, muy fan sobre los cuentos de hadas, el ensayo de Tolkien sobre los cuentos de hadas, era si esto realmente no choca con la idea de Tolkien de la fantasía. Porque Tolkien siempre entendía la fantasía y lo dice además así, dice tal cual, espero estar traduciéndolo bien, pero dice tal cual, la fantasía es una actividad racional, no irracional. Entonces, ¿cómo puedo yo aceptar que haya un personaje que de primeras parece que está rompiendo categorías racionales? No tiene sentido que Tolkien lo haya incluido, o sea, querrá decir otra cosa con ese personaje. Entonces, además, Tolkien también otra cosa que decía es que la fantasía, por mucho que aparentemente te esté mostrando un mundo, lo que él llamaba lo llama el mundo secundario, creo que lo llama el mundo secundario. O sea, Tolkien lo divide así. Tú tienes el mundo primario, que es el mundo en el que todos estamos, el que todos conocemos, y cuando tú lees una obra de ficción, sobre todo si se basa en una historia fantástica, lo que está haciendo es que está creando un mundo secundario. Y la idea es que tú creas que ese mundo secundario, esta es básicamente como una especie de resumen muy simplificado de la teoría de Tolkien. El mundo secundario, si está bien hecho, tú tienes que creerte que es posible, pese a que es imposible que sea posible porque no es nuestro mundo, ¿no? Entonces, Tolkien decía que este mundo secundario tiene que depender del mundo primario o mundo real, porque si no, no se sostiene. Entonces, ¿cómo puede ser que haya un personaje que esté rompiendo con el mundo real? Eso, todo el rato es la pregunta que me hacía, ¿vale? Igual es un poco liosa. De nuevo, en cualquier momento podéis interrumpir y decir, vale, estoy entendiendo qué quieres decir eso. Vale. No me importará porque yo siempre hago muchas preguntas, así que no... Una cosa. Sí, lo que quieres adelante. decir es igual vale. que rompe el orden de la estructura de la Tierra Media, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O sea, que, sí. Que se salta las leyes de la Tierra Media. Sí. Para... Sí, claro. Se supone que a favor del orden, ¿no? Que está representado por Frodo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero lo hace de manera muy caótica también, ¿no? Que es un tío que no se rige por nada y eso, ¿no? Es esa idea. Pero no es que el orden lo represente Frodo. El orden lo presenta el Legendarium. Es como si esto tiene sentido. O sea, el hecho de que tengamos un Legendarium
que es por mucho que no esté escrito, o sea, no tenemos 1.000.000 de enciclopedias que ha escrito Tolkien en la que te explica todas las razas y te explica todas las categorías, pero tienes, digamos que lo que tenemos se acerca a eso, a una enciclopedia muy racional, muy ordenada, en la que todas las razas tienen algo, puede haber más o menos misterios, pero tú, por ejemplo, no se me va a ocurrir un buen ejemplo, pero hay muchos personajes de los que no sabemos cosas. Tolkien quería eso, pero por ejemplo Tolkien habla mucho, no sé si en sus cartas o en el ensayo, que él te quiere dar la idea cuando tú lees sus novelas de que aunque tú no conozcas algo, es histórico, no sé si esto tiene sentido, como que tú puedes intuir que hay un orden detrás, aunque tú no seas capaz de conocerlo. Sin embargo, Tom Bombadil es caos, es lo que tú dices, es puro caos. No, o sea, bueno, puedes imaginarte que algo significará, pero eres incapaz de intuir que significa algo. Porque todo el rato que tu mente te dice, vale, es esto, de repente la trama te rompe y es otra cosa. O sea, no. Incluso, bueno, veréis, no quiero hacer mucho spoiler, pero veréis que voy a hablar de cómo hay teorías que dicen que podría ser Dios y de repente viene Tolkien y dice, no hay representación, no hay personificación de Dios en el Legendarium. Entonces, ¿qué es realmente? Pero no solo es que el Legendarium, y esto también es importante, no solo es que el Legendarium como mitología, de conceptos y todo eso, sea un orden muy específico, o sea, sea ordenado, sea conocible, por así decir, sino que la forma en la que se escribe la novela es asequible, es racional, es como realista. No sé si, por mucho que sea fantasía, es muy realista. Tú puedes entender lo que está pasando. Sin embargo, de repente viene Tom Bombadil y es que no entiendes lo que está pasando tampoco. Tú entiendes que está cantando canciones que no saben lo que significa, los personajes no saben lo que significa, de repente les dice, iros a dormir, no pasa nada, y de repente sueñan cosas, tú no sabes si lo que están soñando es verdad o no es verdad. Luego más adelante te enteras de que algo con lo que han soñado realmente sí es real. Bueno, pues creo que Frodo sueña con lo que le pasa a Gandalf, Frodo sueña con Valinor. O sea, es como que la misma forma en la que está narrado también es confusa. No sé si tiene sentido. Entonces, como yo estaba intentando casar estas dos ideas de fantasía como algo general, simplemente cosas supernaturales, pero que pueden ser ordenadas, con lo fantástico, que son cosas que son caóticas, ¿no? Igual si se entiende mejor, caos. Porque la forma en la que te lo explican es caos para demostrarte que la realidad es imposible de conocer, es caos para demostrarte que la razón es solo una ilusión, que realmente la razón no existe, que son inventos. Muchas veces lo explican así. Adelante. ¿La palabra que buscas puede ser verosímil? Sí, puede ser. Más que real, verosímil. Que Sí, no es lo que tenemos. puede ser. Eso es lo que diferenciaría el concepto de fantasía y el concepto de lo fantástico. En el concepto de fantasía cabe la verosimilitud, ¿no? Y en el concepto de lo fantástico es imposible. O sea, la misma esencia de lo fantástico es que es inverosímil. Entonces siempre te dicen que te hace cuestionarte la realidad, te hace cuestionarte... ¿Qué pasa? Que he puesto una cita de Cortázar que mencionaba Lazraki, que es que el hecho de que no sea verosímil no tiene por qué estar atacando la validez de la realidad. Esto es un poco raro ahora, voy a ver si lo puedo explicar. O sea, no tiene por qué hacerte preguntarte si la realidad existe, ya sea nuestra realidad o la realidad del Legendarium, sino si somos o hasta qué punto somos capaces de percibirla. No sé si se entiende la diferencia. O sea, no es una novela que te está diciendo todo lo que crees es mentira, tú crees esto simplemente porque te lo han enseñado, pero otra persona ve la verdad de otra manera, no existe la verdad, no existe lo real. Sino que lo que te está diciendo es, tal vez no puedes captar o no puedes captar del todo lo que es real. ¿Digamos? Entonces dice que pueden ser mecanismos perfectamente válidos, vigentes, que nuestro cerebro lógico no capta, pero en algunos momentos irrumpen. ¿Vale? O sea, no quiere decir que no sea lógico, quiere decir que nosotros igual esa lógica nos sobrepasa. Solo entendemos un resumen de esa lógica, pero de repente aparece un personaje o aparece una situación que nos hace preguntarnos hasta qué punto nosotros dominamos esa lógica, por así decir. No es que no sea real, es que es más complicada, por así decir. Y tampoco es que sea un orden, sino que es un orden que va mucho más allá de lo que somos capaces de captar en nuestro cerebro. ¿Puede ser? Entonces,
Y entonces lo relacionaba con esta cita de Tolkien también en el ensayo de los cuentos de hadas. Dice que la fantasía, a ver, en este momento específicamente, en este párrafo, él lo que está haciendo, hace muchas cosas en los cuentos de hadas. Es un ensayo muy complicado y es muy lioso. Yo lo he leído 100 de veces y no sé si lo termino de entender porque se nota que quiere decir muchas cosas y las dice bien, pero simplemente son cosas muy complicadas. Pero una de las cosas que dice es que intenta criticar, por así decir, los conceptos de fantasía tradicionales. Más que criticar los conceptos de fantasía, critica por qué se considera que la fantasía es un género menor, ¿no? O sea, tú eres un niño, ¿vale? Puedes leer cuentos de hadas, pero cuando tengas 30 años, evidentemente ya puedes dejar de leer cuentos de hadas porque es infantil, ¿no? O sea, esta es una de las ideas que critica. Por un lado, que se considere que son infantiles y por otro lado, que se considere algo infantil como algo malo, pero eso es... Entonces, cuando él explica por qué nuestro mundo racionalista, por así decir, está en contra de la fantasía, él explica que una de las cosas que nuestra mente racionalista odia es que la fantasía es libertad de los hechos observables, por así decir, y cosas que se cree que no se pueden encontrar en nuestro mundo real. ¿No? Esto es lo que ya he explicado antes y esto a mucha gente no le gusta porque vas a perder tiempo pensando en cosas que es que no existen. O sea, ponte a leer sobre política, ponte a leer sobre historia, porque ahora mismo estamos en un mundo complicado, hay yo qué sé, todo tipo de cosas. Pero la idea es que para él, pero esto es, por supuesto sería otra charla, pero la idea es que para él una de las cosas buenas de la fantasía es que es libre, que no necesita estar restringida a lo que es observable. Entonces, claro, a ver cómo puedo explicar esto. Vale, ahora lo vais a entender. Creo que lo vais a entender, sí. Vale, Tolkien era católico, muy católico. Entonces Tolkien creía que existía la verdad, ¿no? O sea, Tolkien creía que existía la posibilidad de conocer la realidad, por así decirlo, y que fuera verdad. Tolkien creía que la verdad era el catolicismo. No en el sentido de no existe otra cosa, si hay una cosa que va más allá del catolicismo y lo contradice o parece que lo contradice es mentira, no, sino que él cree que, bueno, ahora vais a entender, vale. Él creía que el catolicismo era verdad. Pero él, por ejemplo, también creía que en cierto sentido mitos paganos eran verdad. ¿Por qué? Porque para él la verdad es como una luz. Vale, no sé si voy a saber explicar bien. La verdad es una luz, ¿vale? Y entonces es una luz que se refleja en varias cosas y puede ser que el catolicismo haya captado un 60% de esa luz. Pero los mitos paganos, yo no sé, igual ha captado un 5%, pero es un 5% de esa luz que es la verdad. No sé si se entiende, si esto tiene sentido. Entonces, a veces ese 5% puede coincidir con el 60% que ya conozco del catolicismo, pero puede ser un 5% complementario, que yo no habría conocido si solo fuera el catolicismo. Y esto él lo aplica, por así decir, a la ciencia. Es decir, la ciencia es real, el pensamiento, bueno, es real. Evidentemente la ciencia se construye, puedes descubrir que una cosa que habías pensado que era real luego se demuestra que no es, pero la ciencia puede llegar a la realidad. ¿Qué pasa? Que la ciencia no es suficiente tanto para conocer el mundo como para conocernos a nosotros mismos, porque, según Tolkien, nosotros somos mucho más que lo empírico o lo empíricamente demostrable. ¿Esto se entiende? Es una cosa un poco complicada. Vale. Entonces, para él, los cuentos de hadas son esenciales porque nos permiten tener un conocimiento que es complementario al científico, no contradictorio. Y aquí es donde entra la idea de la cita de Cortázar que tenéis ahí más arriba, que es que parezca que contradice lo que conocemos o lo que podemos demostrar no quiere decir que lo contradiga en la realidad. Quiere decir que nosotros todavía no entendemos cómo casan entre sí, ¿no? Sé que es un poco abstracto, pero bueno. Entonces pensé, claro, realmente Tolkien no es que esté en contra de algo irracional. Bueno, sí está en contra de algo irracional. Él no está en contra de que la fantasía sea disruptora. Él lo que está en... porque tiene que ser disruptora de alguna forma u otra, porque nos tiene que demostrar de alguna forma u otra que la realidad es mucho más complicada que lo que podemos conocer. La verdad que se refleja en distintas cosas y distintas teorías filosóficas es mucho más complicada de lo que alcanzamos a comprender, ¿no? Y para eso sirve la fantasía. Y los mitos y todo eso. Entonces, vale. De nuevo, si en algún momento no estáis entendiendo algo, a mí
me encanta preguntar por eso, porque hasta que yo no he entendido del todo lo que me han dicho, no estoy tranquila, así que no pasa absolutamente nada. Vale, es que volveré a tocar este tema. Vale. Perdón, es que paro mucho porque soy muy autoexigente y entonces me empiezo a preguntar, vale, ¿esto que has dicho realmente lo puedes haber dicho así? Vale, voy a intentar calmarme. Vale. Entonces, otra idea más que me parece muy importante, y es que yo creo, no soy la única que lo cree, que los hobbits son nuestro alter ego. En la narrativa, no en la vida real. O sea, no es que los hobbits sean nosotros, sino que la función que ellos tienen dentro de la narrativa, dentro de la historia que tú estás contando, leyendo, es ser la persona con la que tú te identificas y los ojos a través de los cuales tú entiendes todo lo que estás viendo. Entonces, es verdad que se parecen mucho a nosotros y de hecho se sabe mucho que Tolkien los basó en ingleses, a los hobbits, tanto en costumbres como todo eso. Se parecen a nosotros también porque son muy naturales, no tienen magia, no tienen nada sobrenatural, o sea, realmente lo único que les diferencia de nosotros es que miden 1,50 m, 1,40 m, que tienen los pies muy grandes y peludos, más que nosotros, pero son realmente como humanos, no tienen nada raro. Además, a mí me hace mucha gracia, por ejemplo, leer el Principio de la Comunidad del Anillo porque parece que estás leyendo una historia costumbrista de cómo la vecina y la prima no sé qué y de repente le roba algo. O sea, es una cosa que es lo más parecido a nuestro mundo de la historia. Pero es que además, digamos que como función narrativa también son nuestro alter ego, en el sentido de que, y esto es una cosa también muy abstracta, Tolkien era una persona muy complicada. Digamos que Tolkien ha escrito El Señor de los Anillos en inglés no solo porque quisiera publicarlo y que la gente lo leyera, bueno, sí, lo escribió en inglés por eso, claro, pero él te deja claro que el inglés no es la lengua de los hobbits, ni es la lengua de nadie que estés hablando, porque no tiene sentido que en un mundo inventado que no es el nuestro, o incluso aunque fuera el nuestro, no tiene sentido que hace 800 años hablar inglés moderno. Yo he estudiado inglés antiguo y no tiene absolutamente nada que ver con el inglés moderno, o sea, no tendría ningún sentido. Entonces él te va a explicar que él ha puesto inglés, que específicamente hablan inglés los hobbits, también verás otras razas que hablan inglés, pero que es como un idioma, digamos, que simboliza, no simboliza, es como el sustituto de su idioma real. Y entonces él te va a explicar cómo habría sido su idioma real. Pero digamos que ellos son lo central. Cuando tú te encuentras, por ejemplo, con los Rohirrim hablan inglés antiguo. Pero no porque los Rohirrim hablaran inglés antiguo, sino porque lo que él quiere que tú sientas como lector es... Yo, como persona que habla inglés, los primeros lectores, por supuesto, estoy escuchando a alguien que habla un idioma que no es el mío, pero que me recuerda al mío. ¿Entendéis por dónde voy? Todas estas relaciones solo se pueden establecer si ellos hablan inglés y les pone el inglés antiguo, para que tú sientas eso. Y de repente Galadriel habla un inglés muy antiguo, típico pues, de Shakespeare, de thou art, no sé qué, no sé cuántos, para que tú sientas que habla mi idioma, pero es un idioma más arcaico. ¿Entendéis? Todo esto lo hace en base a los hobbits son los que hablan nuestro idioma. No sé si entendéis por dónde voy. Y además, tienen la función de ser la única persona normal, como ya he dicho, cuyo mundo se va a subvertir en el momento que entren los elementos fantásticos. Llega Gandalf, llegan los enanos, y de repente los hobbits descubren que existe un mundo que ellos no se habían planteado. O sea, ellos habían olvidado que existían, bueno, supongo que ellos sabían que existían los enanos, pero se habían olvidado que existían los Maiar, por ejemplo. Y entonces, poco a poco van llegando personajes que van haciéndoles conocer este mundo y van enseñándoles este mundo, igual que nosotros estamos haciendo como lectores. No sé si se entiende. Vale. Entonces, en este sentido, digamos que más allá de que los hobbits sean sobrenaturales, vamos a sobreentender... bueno, aquí también había puesto en algún momento, no sé si lo he puesto más adelante. No, quería decir que hay un capítulo muy interesante de Tom Shippey, que es un académico de Tolkien muy, muy bueno. Bueno, voy a decir el más bueno. Sí, dilo. Vale, no me avergüenzo. Lo es. Y tiene un capítulo muy interesante en el que compara a los hobbits con los ingleses, porque Tolkien evidentemente no escribía a los hobbits como personas normales del siglo XXI, escribía a los hobbits como personas normales desde su perspectiva, que es la gente más castiza desde su perspectiva posible. No sé si se entiende. Y entonces tiene un capítulo muy interesante en el que explica todo esto, cómo ellos, su forma de ver la vida es muy racional, igual que la nuestra,
y de repente, esto lo explica en base al Hobbit, de repente llegan los enanos y Tolkien tiene que asumir un montón de normas que él no se había planteado, tiene que asumir incluso una forma de ver la vida como aventuras, como cosas que te retrasan el café o el té en su caso, porque su forma de vida era igual que la nuestra. Y de repente llega gente que parece sacada del siglo XII y además de un siglo XII de fantasía, no sé si entiende. Vale, entonces, creo que esto ya se ha entendido, pero por si acaso resumo. Entonces la idea es que cuando tú te enfrentas al Señor de los Anillos, o incluso cuando los hobbits se enfrentan a toda la historia que va a venir después, Frodo y los demás, tú tienes que aceptar un primer nivel de fantasía, ¿no? Tienes que aceptar unas normas, de nuevo, los elfos, la magia, que no es magia. Igual soy yo, espero que no. Vale. Tienes que aceptar la magia, tienes que aceptar una historia que tú no conoces, pero una vez lo aceptas, aunque sea un poco extraña, es ordenable, es comprensible, ¿no? Y entonces es en este momento que va a llegar Tom Bombadil, que está rompiendo, que es como un segundo nivel de fantasía que no vas a poder asimilar del todo y que además, conforme tú vayas leyendo la narrativa, tú igual vas a poder compararlo con otros personajes y no va a servir de nada, porque sigue sin tener sentido. Vale, no me enrollo más entonces. Entonces paso a la segunda parte de la charla, que es por qué Tom Bombadil es un elemento esencialmente disruptivo. Y entonces, bueno, he puesto algunos ejemplos, muy pocos. Bueno, he puesto bastantes, pero pocos para los que podría poner, ¿vale? Y seguramente vosotros tenéis más y los podéis decir después si queréis, si hay tiempo para debate. Espero que sí. Vale. Entonces, vale, lo he dividido en 3 partes. Esta parte se centra en su casa. Y la centro en su casa como una heterotopía. Ahora os voy a explicar lo que significa. Bueno, heterotopía significa un lugar que es otro. Ahora os explico en qué sentido. Y lo baso en cómo, por un lado, en el romanticismo, que es lo que yo estaba estudiando en esta asignatura de literatura fantástica. Por ejemplo, en este caso, el rubio Eckbert, ya no me acuerdo quién lo escribió. No tengo la punta de la lengua, pero bueno, un alemán romántico. Sí, eso es. No sé, ¿lo has dicho tú? Sí. Vale, sí, eso es, era él, sí. Muchas gracias. No sabría repetirlo. Ludwig. Tieck, eso es, Tieck, es verdad. Ludwig Tieck, eso es. Sí, bueno, si os interesa es muy interesante. Tengo entendido que hay pocas traducciones, pero es un cuento bastante extraño y mucha gente dice que da origen, bueno, no sé si da origen, pero es una de las primeras cosas del romanticismo, ¿no? Vale. Lo comparo con este cuento porque va a ser fácil entenderlo, pero digamos que es una cosa que pasa mucho, yo creo, en el folclore, en la mitología en general. Es una historia que no voy a intentar no hacer mucho spoiler, pero básicamente es una historia que podría ser muy racional. Es una historia de unos nobles, hay una cena, cuentan una historia de su infancia, una mujer que sus padres la abandonaron porque eran muy pobres, o sea, son cosas que son naturales, digamos. Y de repente hay una parte de la historia que sucede en una casa, porque la niña se encuentra con una mujer que le lleva a su casa y durante unos años le cría, y la casa es como otro mundo, pero no es, o sea, es como otro mundo de forma literal. O sea, no se rige por las normas del mundo del resto de la narrativa. Entonces, por ejemplo, tiene un loro que no es un loro, ahora mismo no sé lo que es. Bueno, tiene un pájaro que pone huevos que son joyas, canta unas canciones, el loro o el pájaro o lo que sea, que al principio parece que no tiene sentido, también como Tom Bombadil, pero luego resulta que la trama entiendes que sí que tenía un sentido, cosas muy... Y entonces recuerdo que nos explicaban que la forma en la que se explica o la que se codifica, por así decir, se describe esta casa, es como si fuera el jardín del Edén, es como si fuera un cacho, por así decir, de paraíso, como si fuera un cacho de lo divino, ¿no? ¿Se entiende esa idea? Que es como que de repente pisas una casa y en esa casa no existen nuestras normas y es porque es como si fuera parte de la divinidad. Entonces, es así como quiero yo entender, o como, no como quiero entender, sino como yo entiendo la casa de Tom Bombadil. Y he puesto bastantes ejemplos. Entonces, desde el primer momento en el que conocemos la casa de Tom Bombadil, parece que se ha separado mágicamente del mundo. Literalmente. Pero esto no os centréis solamente en lo que se nos dice específicamente, sino cómo se nos dice. Entonces, ellos estaban en el Bosque Viejo, había sido terrorífico, les habían intentado comer, bueno, y de repente pues les salva Tom Bombadil, ahora vamos a ver cómo, y de repente llegan a su casa y dice, el Bosque Viejo se había descrito, por ejemplo, con las palabras ominous dream, o sea, sueño terrible. Y de repente, literalmente subrayado por mí,
los árboles pararon y la niebla la niebla se quedó atrás. O sea, es como si lo que rodea la casa fuera una dimensión, de repente llega a la casa y es otra dimensión. Y es literal, además, porque hay niebla y la casa no tiene niebla. No sé si... Vale. Además, la casa, aunque está en el Bosque Viejo, bueno, yo creo, no sé si está dentro del Bosque Viejo, ¿verdad? Vale. Se considera que está dentro del Bosque Viejo. Todo lo que se usa para describir a la casa es bello y es tranquilo y es alegre. Sin embargo, todo lo que se usa para describir el Bosque Viejo, bueno, es que da miedo. De hecho, recuerdo, una de mis partes favoritas es cuando están muy nerviosos y me parece que es Merry, bueno, no sé, sí, me parece que Merry le pide a Frodo que a ver si puede cantar una canción o algo así, y entonces, o Merry canta una canción, no me acuerdo mucho, y dice algo así como, y también los árboles pasarán y los árboles pasarán, y de repente siente como los árboles se enfadan porque ha dicho eso, como una cosa muy, es una pesadilla, pero de repente esto ya no es una pesadilla, hemos cambiado radicalmente. Y sobre todo me fascina la forma en la que se describe la entrada a la casa de Tom Bombadil. Entonces me parece que estamos en el capítulo 9, no me acuerdo, no, estamos en el capítulo 6. Estamos en el capítulo 6, que es el Bosque Viejo, me parece que es algo así. Bueno, he traído los libros por si luego tenéis alguna pregunta y he dicho alguna cosa mal, podemos profundizar. Entonces, el capítulo 6, en el Bosque Viejo, de repente llegan a la casa, después de que haya pasado esto, de se acabó, como la niebla termina, y dice... Y entonces los hobbits entraron, no sé dónde lo... Sí, los hobbits se pararon, por así decir, en el umbral y había una luz dorada alrededor y termina el capítulo. Y curiosamente, el siguiente capítulo vuelve a repetir esto. Entonces los hobbits se pararon en el umbral y había una luz dorada a su alrededor y entonces entran en la casa. Para mí esto no es casualidad, o sea, es una forma de la narrativa de decirte que algo ha acabado y esto es nuevo, pero de una forma muy literal, hasta el punto de que el siguiente capítulo, que se llama La casa de Tom Bombadil, casi todo lo que sucede en la casa de Tom Bombadil sucede en ese capítulo, es como si estuviera escondido en ese capítulo, no sé si entendéis a lo que me refiero, como una idea muy mítica de un jardín escondido, son como ideas muy artúricas tal vez, o sea, la idea de que entras aquí y está todo, como hay magia, pero una vez sales, eso, no sé. Además del hecho de que entran en un umbral. El threshold, el umbral, no me parece, o sea, bueno, me parece extremadamente sugestivo. Como que están atravesando un umbral y hay luz dorada a su alrededor. Es como si estuvieran atravesando un umbral mágico, un portal mágico. Entonces, vale, esto creo que ya lo he dicho. Sí, como si estuviera protegiendo los secretos de la casa, el capítulo. Como si la novela, el estilo de la novela está protegiendo todo lo que está pasando en esa casa. Y bueno, hay más énfasis, por supuesto, y es que tienen seguridad absoluta en medio del peligro. Por ejemplo, una cosa que repiten una y otra vez Tom Bombadil y Valla de Oro es: aquí podéis dormir, no os preocupéis, no os va a pasar nada. Pero claro, esa es una idea muy rara, es una promesa muy poco creíble cuando les está persiguiendo personajes muy poderosos. Les están persiguiendo algunos de los Nazgûl. Ellos tienen mucho miedo porque no es que les esté persiguiendo un sicario con un cuchillo, es que además son criaturas mágicas, ¿no? Y de repente entran en una casa en la que les pueden asegurar que no les va a pasar absolutamente nada, que pueden dormir bien. Eso es una cosa muy rara porque incluso yo pensaba, bueno, claro, esto por supuesto son ejemplos que se me ocurrían a mí, que luego igual decís, no, el Silmarillion realmente pasa aquí también, yo no sé cómo sería Gondolin. Claro, Gondolin estaba protegida porque nadie sabía dónde estaba, ¿no? No porque tuviera la capacidad protectora absoluta de proteger a la gente de dentro. No sé. Y se me ocurría Rivendell también. En Rivendell, no sé si esto solo pasa en la película, me he olvidado cómo pasa en los libros, pero creo que en algún momento alguien dice, nos podemos quedar en Rivendell y no nos va a pasar nada, podemos tener el anillo aquí, no nos van a venir a buscar. Pero Rivendell también puede caer, las defensas pueden caer de Rivendell en algún momento, puede aguantar más, pero en algún momento caerá. Entonces, ¿cómo puede ser que esta casa sí aguante? Que esta casa sí te pueda prometer que, pues que no te va a pasar nada dentro. Y además, el hecho de que nada más entrar en la casa, a pesar de todo el miedo que ellos tienen, es como que de repente se sienten seguros. No simplemente les han dicho, tú puedes dormir tranquilo. Es que ellos sienten que ellos están seguros en la casa. Y de repente empiezan a expresarse casi cantando. Creo que lo que dice Tolkien es algo así como, de repente cantar se sentía más natural que hablar, ¿no? Porque están seguros. Entonces, y al mismo tiempo hay un concepto muy extraño,
y es que la casa también parece muy mitológica, muy como divina, en el sentido de que de repente ellos sienten que han pisado una realidad que es extraña a ellos, pero porque ellos son los extraños, lo cual a mí también me parece bastante interesante, porque Tom Bombadil les empieza a contar historias del Bosque Viejo, les empieza a contar historias de, pues, historia, en general historia con mayúscula, y entonces ellos empiezan a sentir que ellos son los que no encajan aquí, que todo esto es muy natural y sin embargo ellos son los raros. Y me gusta porque es tal cual el concepto que tiene Tolkien cuando quiere explicar lo supernatural, cuando explica las hadas. Entonces, una de las... otra vez sale en inglés, misconceptions, una de las malas concepciones, no sé, se me ha olvidado el concepto en español, una de los estereotipos de las hadas que hace que la gente no le gusta, la gente racionalista, uno es que son muy pequeñas, que son un poco como burlonas, cosas por el estilo, y otro que se las considera supernaturales cuando nosotros somos lo natural. Y entonces dicen que de hecho solo son supernaturales si super se considera, otra cosa que se me ha olvidado, es por los nervios, ¿cómo se dice? Un adjetivo cuando es más que y otro, superlativo, eso es. Solo si es superlativo, es decir, no son supernaturales porque pertenezcan a una dimensión que no sea natural. Son supernaturales porque es lo más natural que existe. Nosotros somos los raros. No sé si... Porque no hay nada más natural que las hadas, no hay nada más natural que que los elfos. Nosotros somos los que estamos rompiendo su mundo. Entonces me parecía muy curioso que el mismo concepto lo exponga de alguna manera con los hobbits. Nosotros estamos rompiendo este mundo que realmente es natural. Nos parece raro, pero somos nosotros los raros. Todo esto es una armonía que ya existía. Entonces, bueno, lo he comparado con Rivendell. He dicho el tema de que Rivendell realmente no es algo que les pueda proteger para siempre. Pero básicamente lo que quería decir también con Rivendell es que todos otros ejemplos de heterotopías, de nuevo lo que significa heterotopía es un lugar que es otro. Se puede tener, no siempre, pero en este sentido tiene connotaciones casi divinas. Es un lugar que es otro porque es una dimensión que va más allá de nosotros, en este contexto porque está conectado de alguna u otra forma con las tierras imperecederas o está conectado con Eru. Entonces hay otros ejemplos de heterotopías. Por ejemplo, cuando entran a Lothlórien, también una de mis partes favoritas, es que dice Frodo, parece que lo dice Frodo, o siente, que viendo los colores en Lothlórien, siente que por primera vez los colores tienen sentido. Es como que esa es la esencia de los colores. No sé, como si fuera lo original. No sé. Entonces se entiende que son lugares que es como si fueran divinos, como si te han sacado del mundo y estás en un mundo divino. Pero es que todos estos lugares solo se pueden mantener así a lo largo de la novela, al menos. No, de nuevo, no me voy a meter en el Silmarillion porque lo tengo un poco oxidado. Todos estos lugares solo se mantienen así por la fuerza de los anillos, por los poderes de los anillos. Son poderes externos los que permiten que no perezcan, que sean como una especie de extensión de las tierras imperecederas. De hecho, es por eso que Galadriel y los elfos en general quieren tener los anillos, porque es la única forma de la que ellos pueden preservar la naturaleza, porque ellos están condenados a vivir hasta que el mundo acabe y ver cómo toda la naturaleza se va pudriendo, metafórica y literalmente. Entonces, ellos necesitan los anillos para conseguir que en ese resquicio de su mundo, por lo menos esos árboles sigan teniendo el brillo original, sigan teniendo la belleza original. Sin embargo, la casa de Tom Bombadil es natural, lo que os he explicado. Aquí no hay ningún poder externo que está haciendo que se conserve como algo divino o antiguo, es su esencia. Entonces, eso me parece muy interesante porque eso no encaja en nada del... Bueno, si encaja en algo me lo podéis decir, por supuesto, porque no lo sé. Entonces, además, me gusta mucho que lo último que sale de la casa, que no me parece que tampoco sea casualidad, es lo último que se ve de la casa o de lo que pertenece a la casa es a Valla de Oro diciéndoles adiós en la colina y dice, como una flor iluminada por el sol contra el cielo. O sea, incluso Valla de Oro se ve como una flor, se describe como una flor en este momento. Es como que es la naturaleza la que están dejando, no sé. Vale. Y por otro lado, el tema de las canciones, que también me recordaba mucho al tema del Rubio Egbert, por cómo los pájaros, bueno, ese pájaro en concreto canta cosas que no tienen sentido y que además luego parecen tener más relevancia de la que tienen, aunque no entiendas el sentido. Entonces, decía que aparte del poder de Tom Bombadil,
No, que aparte del caos de Tom Bombadil, una de las cosas que destacan es que tiene mucho poder Tom Bombadil. Y una de las formas en las que Tom Bombadil tiene poder es por sus palabras o más sus canciones. Entonces he puesto poder performativo. ¿Qué es lo que quiero decir con poder performativo? Ahora veréis que puede tener varios sentidos, pero en este caso es que cuando él canta algo, ese algo pasa. Eso es como poder performativo. En nuestro mundo tú puedes cantar algo y alguien se imagina algo, pero no está teniendo esa canción consecuencias reales en tu cabeza. Sin embargo, aquí sí. Y además tiene consecuencias materiales. Entonces, desde el primer momento que conocemos a Tom Bombadil, es el momento en el que Sam y Frodo están... Bueno, Sam y Frodo, parece que también por ahí Merry y Pippin, pero no me acuerdo cómo estaban. Perdón, es que llevo años con bloqueo de Tolkien, entonces... bloqueo lector, no solo de Tolkien. Y entonces me cuesta leer todos los años para refrescar. Vale, entonces ellos están pidiendo auxilio y de repente se oye primero unas canciones, se oye primero como una música que no tiene sentido y de repente todo cambia. El hombre sauce, el viejo hombre sauce, que es el que les está matando, matando, de repente se para, el clima para, todo para cuando se oyen las canciones de Tom Bombadil. Y además Tom Bombadil dice lo siguiente, canta lo siguiente. Cantaré, esto es muy difícil no decirlo en inglés, yo no sé, las personas que hayan podido traducir esto se merecen los mayores premios. Dice, cantaré sus raíces afuera, lo que quiere decir es que voy a sacar sus raíces, pero con el verbo cantar. No dice sacaré sus raíces mientras canto, dice cantaré sus raíces, como si dijéramos cantaré sus raíces de tajo, como que las sacaré de raíz, pero el verbo es cantar. Lo subo yo de aquí. Sing. Y entonces dice, cantaré un viento alto y que se lleve todas las hojas y las ramas. Esto es su amenaza al viejo hombre sauce para que el viejo hombre sauce le suelte. Pero me llama mucho la atención que el verbo que está usando aquí es cantar, como si cantar fuera algo que tuviera consecuencias materiales. ¿Entendéis? Yo cantando soy capaz de hacer esto. ¿Quién es capaz de esto? Entonces, había puesto por ahí algún ejemplo, no sé si lo he puesto aquí. Bueno, por supuesto, el ejemplo de Jesucristo, se me ocurre. En general, el hecho de que unas palabras en general, no hace falta que sea música, tengan poder performativo, es una cosa que se asocia mucho a la divinidad en nuestra cultura. Entonces, he puesto el ejemplo de Jesucristo. Hay un pasaje en la Biblia, no me acuerdo qué evangelio, en el que Jesús está en la barca y entonces se ha quedado dormido y entonces de repente empieza una tormenta terrible y los apóstoles tienen mucho miedo y entonces Jesús se levanta y no me acuerdo qué dice, pero dice algo y se calma todo. Porque sus palabras tienen poder de calmar todo. Además, Jesucristo es la palabra de Dios, la palabra lo creó todo, bla, 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 toda la idea de que la palabra tiene poder. En este sentido, en el Legendarium de Tolkien son las canciones las que tienen ese poder creador, por así decir. Entonces, Eru Ilúvatar crea a través de la música. Él da una música a los Valar, a los Ainur, perdón. Él da una música a los Ainur la cantan y entonces aparece el mundo y entonces él crea ese mundo que ha aparecido a través de su canción. Y entonces dice, creo que aquí lo he puesto, una gran belleza ha sido despertada en canción. Algo así es lo que dice el Silmarillion. ¿Por qué pongo esto aquí? Porque no es solo que nuestra cultura católica tenga esas connotaciones de que la palabra, cuando tiene poder performativo, es algo divino, sino que es que el Legendarium de Tolkien tiene esas connotaciones. La música es muy importante, la música de los Ainur es la creación. Entonces, claro, eso es una cosa que pasa bastantes veces, o sea, el hecho de que exista música que es capaz de crear algo pasa bastantes veces en el Legendarium. Justo he puesto ejemplos solamente del Señor de los Anillos, luego ayer me acordé y no cambié ya el PDF porque iba a ser muy lioso. Me acordé de Lúthien, cómo encanta a Melkor, me acordé de la batalla de canciones, Finrod, creo que es Finrod, bueno, vosotros sabéis qué es. Una batalla de canciones entre Sauron y un elfo que es hermano de Galadriel, que creo que es Finrod Felagund. Bueno, entonces, sí, hay otros ejemplos. En la misma narrativa hay otros ejemplos. Por ejemplo, en Rivendell, una cosa que pasa mucho, que es muy curiosa y muy interesante, es que los elfos de Rivendell cantan canciones y en el momento en el que la canción es cantada, tú tienes una imagen en la cabeza, pero no porque tú te estés imaginando lo que dicen las palabras, sino que es como si se ha abierto una pantalla en tu cabeza que te está mostrando lo que tú estás... Es como si fueran... como si te metieras el SD y de repente estás viviendo lo que se está cantando, ¿no? La verdad es bastante... No lo digo por experiencia porque no tengo la menor idea que conste. Pero eso dicen que pasa.
Entonces, existe, o sea, tiene precedentes, sí, pero en ninguno de estos ejemplos, excepto en los del Silmarillion, y por eso ayer metí la pata, me lo dijo mi novio, fue bastante horrible, pero bueno, en ninguno de estos ejemplos del Señor de los Anillos, estas palabras o estas canciones tienen poder para más allá que crear imágenes. No están teniendo poderes en el mundo real, material. O sea, simplemente tú estás imaginándote eso, aunque sea una imaginación más vívida, pero no es la realidad. Sin embargo, lo que canta Tom Bombadil existe en la realidad. Luego hay otros personajes que sí que tienen poder performativo, material, digamos, en sus canciones, como el viejo hombre sauce, los tumularios, como que te consiguen encantar, digamos, y con sus canciones tú te vas, bueno, quedando más pasivo para que te maten. Sin embargo, el poder de Tom Bombadil es mayor que el suyo, y la prueba está en que les vence con sus propias canciones. Entonces, ¿sí? Un segundo. Sí, lo que necesites. El árbol no puede Un segundo. devolverle el hechizo, ¿no? Puede, de alguna manera, como no puede hablar el árbol o por lo menos en voz alta, no puede... Interesante, no lo había pensado así. Que Tom Bombadil canta y como no tiene respuesta, pues sigue cantando. Porque si no, no te oyen al otro lado de... ¡Ahí va! Pues eso que, como Tom Bombadil canta y nadie interrumpe la canción, sí. No... O sea, ¿tú crees que por ser un árbol es más pasivo? Entonces, si alguien le interrumpiera en ese momento, él no podría terminar de cantar. Entonces... más alto, seguramente, pero... Es que es una buena pregunta, puede ser. Pero la sensación que yo tengo es que el árbol no pertenece a Tom Bombadil, porque a Tom Bombadil no le pertenece nada, pero Tom Bombadil es el maestro del árbol. Claro, puede ser que sea por eso que le vence, pero los tumularios también pertenecen a las tierras de Tom Bombadil y por eso él es maestro. Porque yo no sé cómo funciona eso. Eso es muy interesante. Pero incluso eso ya te demuestra que sus canciones son más débiles, ¿no? Si se pueden parar de alguna manera, si se pueden... Sin embargo, Tom Bombadil no. O sea, no me había planteado, pero un árbol no puede cantar, pero canta, no lo sé. Es una muy buena pregunta. Si pensáis en algo me decís, porque yo ahora mismo estoy en blanco, no se me ocurre nada. Solo un segundo. También en comentarios, un chute místico. El tema de los tumularios creo que no hablan, ¿no? O por lo menos no canta, o sí. Sí, vale. Es que no es necesario que hablen. La clave aquí es música. No sé si se entiende. Claro, Tom Bombadil, la música de Tom Bombadil tiene letra, vamos. Pero no, en general es el tema música, porque yo tampoco sé cómo fuera la música de los Ainur, no tenía por qué tener letra. Yo me lo imagino como, no sé, una sinfonía, no sé. Bueno, es literalmente una sinfonía. El problema de Melkor es que él no quiere estar en la sinfonía. Pero sí, eso es una buena pregunta, una cosa interesante de investigar. Vale, veo que son las 8. Voy a intentar no dormirme mientras hablo. No voy a cantar para demostrar poderes performativos hoy. Sería interesante porque entiendo que hay muchas culturas, muchos rituales mágicos tendrán que ver con música. La idea de la música en el mundo real, pero bueno, eso sí que nos haría ponernos místicos. Evin Yatar 74, pero sigo creyendo que Tom Bombadil es un espíritu que estuvo en la Ainulindale. Sí, es lo único que se me ocurre. Pero bueno, eso lo digo ahora. Entonces, bueno. Vale, ya he dicho que en Rivendell se comparten estos poderes, pero que no es un poder, digamos, no es un poder performativo material. Y entonces, en tercer y último lugar, lo que quiero destacar de Tom Bombadil es el caos. Ya no el poder, el caos. Entonces, Tom Bombadil, como os he dicho antes, cuando yo leí la definición de Rosie Jackson de es algo que tiende a la no significación, a lo no tético, quiere decir que tú no eres capaz de entender cuál es su definición. Porque es imposible, es indefinible. Su propia naturaleza hace que sea indefinible. Entonces, eso pensaba en cómo es un personaje que es irracional e indefinible. En cuanto a irracional, yo creo que es lo que más molesta a la gente. No sé cómo se sentirá la gente cuando aparece Rivendell en el Hobbit y empiezan a cantar cosas tralali, tralala. Pero me interesaba porque es la misma idea en el fondo. Claro, eso es también lo interesante, que tú como lector, aunque estés leyendo fantasía, tú esperas algo racional y de repente cuando encuentras algo que no es, que sí que es racional, lo que pasa es que tú no entiendes por qué es racional, porque no tiene sentido en tu cabeza, tú te ofendes porque estoy leyendo una cosa que no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, digo que lo primero que piensa Frodo al conocerle es que estaba cantando sin sentidos.
O sea, no piensa, madre mía, qué persona más poderosa. Bueno, supongo que lo piensa, pero lo que su cabeza está pensando es, no tiene sentido lo que está cantando. Sí, es literalmente lo que piensa él, lo que pensamos todos. A mí me parece muy interesante, pero supongo que eso también habla mucho de mí en cuanto a locura. Y entonces dice el narrador, esto lo dirá más adelante, no cuando le conoce, pero como Tom Bombadil sigue cantando siempre, de hecho una cosa que puse en el trabajo es que incluso cuando no canta, en el sentido de que no aparece físicamente en el libro como canciones, poemas, cuando está hablando en prosa, realmente está cantando y tú lo sabes porque hay rima interna, no sé cómo explicarlo, siempre está cantando. Tom Bombadil solo canta y cuando habla, deja de hablar al momento para cantar, aunque sea, tienes la cena, ya puedes comer, él está cantando. Y entonces en algún momento el narrador dice que era un lenguaje extraño, subrayo extraño, porque en todo este tema de lo fantástico siempre se define como lo fantástico como extraño. Un lenguaje extraño no conocido a los hobbits, de nuevo nuestro punto de vista, o sea, es como si nos dijera no conocido para ti, que quizá era que quizá era un lenguaje antiguo cuyas palabras eran principalmente aquellas de maravillarse. Entonces me gusta mucho que hasta el narrador te lo dice, quizá tú no entiendes esto no porque sea un sinsentido, sino porque pertenece a un lenguaje que tú ya no conoces, porque es antiguo. Toda la idea de antiguo y como todo el rato te está sugiriendo divinidad a mí, no sé, igual es que soy muy mística. Sí. Pregunta Evil Yatar en el chat que si Tom Bombadil podría ser un elemento de antes de la creación. No tiene sentido. Antes de Dios, ¿qué había? Sí, es que en teoría no había nada. Evil Yatar, baneado por... No, es que es interesante, pero esa apuntado de Vinyatar, también apúntale a la lista negra. Es que esa es la idea. Luego lo hablaremos, esto lo vas a ver ahora, porque también a mí me hace siempre pensar, será Dios, o sea, Eru Ilúvatar, pero no es Dios. Ahora hablo de eso, ya verás. Entonces, sí, me interesa esto, ¿no? Es un idioma antiguo. Entonces, parece un loco, digo, cantando y bailando, incluso ante peligros extremos. Eso es otra cosa que no se entiende. Cuando están a punto de morir los hobbits, a mí no me harían gracia que aparezca alguien cantando y bailando mientras me está salvando. O sea, no, me gustaría que se lo tomara en serio. En fin, sí, iba a decir otras cosas de otras fricadas porque me estaba muy ofendida en una escena de Outlander en la que están salvando a alguien y es todo gracioso y yo digo, joder, han violado a esa persona toda la noche. A mí no me hace ninguna gracia que esté esa graciosa la cosa. Pero bueno, no recomiendo Outlander si sois muy sensibles. Entonces, y entonces esta locura, que es caos, pero no solamente que no lo entiendes, sino que es una persona caótica, es una persona que toda la vida real llamarías loca, irresponsable también. O sea, Gandalf le está llamando irresponsable cuando dice, mejor no le vamos a dejar el anillo porque sí es todo lo poderoso que quieras, pero literalmente es que se lo va a olvidar. O sea, que un día saldrá a pasear y dejará el anillo en el río y aparecerá Sauron y lo cogerá. Entonces, es la irresponsabilidad pura. Eso también es irracional. ¿Por qué es tan irresponsable? Si es un personaje que en otros momentos vemos que es tan sabio y es tan poderoso. Entonces... Tiene como un toque inocente aún, como de niño, ¿no? A pesar de que dice que es antiguo, que es inmortal, ¿no? Pero siendo muy... Puedes quedarte el micrófono si quieres y luego se puedes pasar a alguien si otra persona tiene otra pregunta o otro comentario. Vale, eso era así más. Sí. Es como muy inocente, ¿no? Que sí. Está cantando, está bailando, parece todo un juego, ¿no? Sabe, reconoce un poco lo que está bien y lo que está mal, pero tampoco se lo toma muy en serio. Es que esa para mí es la esencia. Para mí eso es clave en cuanto a por qué es bueno Tom Bombadil. También un poco con toda la idea de por qué para Tolkien, o sea, Tolkien defendía la fantasía y Tolkien defendía a los niños, porque creemos que porque son inocentes son tontos. O sea, Tolkien ataca mucho la idea de que la inocencia sea irracionalidad y que la inocencia sea irresponsabilidad. Pero sí, yo creo que la idea de Tom Bombadil es que no solo inocencia, es también, no me importa. A Tom Bombadil es que no le importa, es que le podría dar más igual lo que pase más allá de sus dominios y sus dominios le importan simplemente para cuidarlos. No, o sea, es que le da igual. Lo cual también es muy interesante porque para una persona tan poderosa que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Por qué no le importan las cosas? Eso es muy interesante. Entonces, además, sabemos que no le afecta el anillo
¿vale? No le afecta no solo en el sentido de que no tiene tentación, sino de que si él se pone el anillo, no desaparece, no, desaparece. Y además, si otra persona se pone el anillo y él está ahí, él ve a esas personas. Entonces, pues eso. Pero lo de la tentación casi me parece más importante porque sabemos que los Maiar son grandemente tentados. Los Maiar, que son como hay espíritus menores, pero son muy poderosos igualmente. Sauron es un Maiar. Y Sauron también, quiero decir, bueno, Sauron ha creado el anillo, pero se entiende que Sauron de algún modo también es como esclavo del anillo. Y bueno, ya sé que el anillo quiere lo que quiere Sauron, pero ¿entendéis por dónde voy? Tiene un poder que nadie se resiste a él, sin embargo, Tom Bombadil es que le da igual el anillo. Y además he puesto otros ejemplos de la divinidad, como por ejemplo que Frodo en su casa sueña con algo que no sabe lo que es y resulta que son las tierras imperecederas. Todo el tema de las películas, no te preocupes, cuando muramos veremos un campo, no sé qué, no sé cuántos, pues eso realmente son las tierras imperecederas y cuando sale en el libro es cuando lo ve Frodo y después cuando se acaba su historia en la novela y lo vuelve a ver cuando entra. Además, se le escribe así, oldest and fatherless, es decir, el más viejo y sin padre. Sin padre. Pero Eru Ilúvatar es el padre de todos. O sea, claro, en este sentido supongo que es interesante Evin Yatar, que igual es un elemento antes de la creación, pero para mí no tiene sentido que exista un elemento que no sea Dios. Pero estos son problemas católicos también. O sea realmente es... Por eso no me voy a meter en esto, a no ser que tengas una respuesta tú, que yo no... Es un misterio de la fe. Entonces, además, se le describe así. Cuando preguntan a él o cuando preguntan a Valla de Oro qué es, lo que responden es él es o es el maestro. Y yo subrayo aquí maestro porque maestro, bueno, pues evidentemente tiene toques divinos, como que es maestro, no solo por Jesucristo, ¿no? Sino la idea de que él es al que obedecen los otros. Pero claro, además lo de él es, bueno, es Yahvé. Yahvé significa él es, ¿no? Él es el que es el nombre de Dios. ¿Qué es Dios? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Yo Soy. Porque yo, bueno, ya está. De nuevo no me voy a meter en misterios de la fe. Pero al mismo tiempo, a pesar de que se les describe así, que Tolkien sabe lo que está haciendo, porque Tolkien es católico, quiero decir, no es un secreto. Pero realmente cuando se habla de que él es maestro, se habla de que realmente es maestro de sí mismo. Y sí es maestro de sus confines, o sea, de sus tierras, pero no maestro de que él posea sus tierras, sino que las cuida. Es una cosa muy extraña. Y al mismo tiempo se dice que él no puede alterar ni romper el anillo único. Porque si él fuera Eru Ilúvatar, sería genial darle el anillo único para que lo rompiera. Entonces, hombre, lo único que se me ocurre aquí, si no fuera porque Tolkien ha dicho que no existe Eru Ilúvatar en el Legendarium como personaje, sería que no puede alterarlo porque él ha dicho, lo habéis creado vosotros lo solucionáis. Pero no es Dios. ¿Por qué? Tolkien ha dicho en la carta, bueno, en la página 237 tenía que haber incluido el número de carta. Bueno, en una carta que está en la página 237. Eso es. Cuando lleguéis a esta página, por cierto, no me he leído las nuevas cartas, así que igual estoy metiendo la pata. Pero bueno, dice que no existe la personificación del creador. Y además, de todos modos, sé que esto es muy circular. Es como que todo el rato, pero es que es la misma naturaleza de Tom Bombadil. Es como que tu cabeza todo el rato vuelve y vuelve. Vale, ya hemos visto que es muy poderoso. Vale, ya hemos visto que es muy raro. Vale, ya hemos visto esto. Se asocia a la divinidad en la forma en la que se describe, pero entonces vuelves. Pero es muy raro. ¿Pero qué es? Y entonces, lo que he puesto es que la conclusión es que lo único que recuerdan de él no es que les ha salvado un montón de veces, que es súper poderoso, que no le afectaba el anillo. Lo único que recuerdan es su queerness, su extrañeza. Claro, queer antes de significar queer. Para mí esto es lo más destacable porque eso es el elemento con el que se describe constantemente la idea de lo fantástico en la novela. Es decir, Bilbo, cuando sale, es una persona respetable. Y cuando vuelve, sus compañeros dicen, me temo que sus compañeros, sus vecinos, me temo que sus vecinos nunca volvieron a pensar bien de él, siempre que pensaron que era un poco extraño. Entonces, esta idea de lo extraño es como lo que se le ha pegado, porque ahora es amigo de elfo y ahora conoce la fantasía. El extraño es el elemento de fantasía que permanece en él, ¿no? Vale, entonces, esto es lo que dice Sam. Me imagino que nunca vamos, y esto es con lo que yo me quedo, me imagino que nunca vamos a ver nada mejor ni más raro. O sea, esta idea de que tal vez Tom Bombadil, y esto va a la conclusión, tal vez Tom Bombadil es lo más raro, entiéndase de raro, lo más extraño, lo más fantástico. O sea, es
no que no exista otra cosa fantástica en la novela, sino que él es lo más puramente fantástico de la novela. Tolkien no ha necesitado edulcorarlo con otras cosas, sino que es fantasía pura. Te la ha soltado así. Entonces, bueno, decía que Tolkien no lo habría dejado ahí si no tuviera ningún tipo de función. Él lo explica en la página 178 de esas cartas, antigua versión. Y él dice literalmente, no es una persona importante para la narrativa. Él lo está diciendo así. Sí, que tú no entiendas la historia porque es importante no quiere decir que no sea importante. Es importante, lo que no lo es para la narrativa. Y además también explica que es verdad que es relevante porque expresa el tema del pacifismo y no poseer, porque Tom Bombadil es dueño de unas tierras pero realmente no es dueño de ellas, le da igual, no le importa, que es un poco la idea. Porque para Tolkien poseer está en la raíz de todo mal, por así decir. O sea, la posesividad. Pero, y ya acabo, no queda mucho. Wow, lo siento, chicos. Es que no pierdo la concepción del tiempo cuando hablo. En general, pierdo la concepción del tiempo. Y entonces, para terminar lo uno con el principio del ensayo de los cuentos de hadas. Cuando Tolkien empieza el ensayo de los cuentos de hadas, empieza a hablar de una forma muy mística de cómo el viajero que esté en el reino de la fantasía, que es como él habla de la fantasía como concepto, él como que la, entre comillas, no personifica, pero la encarna en el reino de la fantasía. Aquel viajero que entra al reino de la fantasía tiene que tener cuidado con delimitarlo demasiado, con racionalizarlo demasiado. Él dice con intentar explicarlo, porque entonces igual las puertas del reino de la fantasía se cierran y se pierden las llaves. Y además el reino de la fantasía como algo peligroso que tiene una belleza, pero al mismo tiempo tiene una... O sea, la idea no es que no sea racional. La idea es que tú no vas a conseguir nunca meterlo en tus 4 paredes, que es, bueno, tu cerebro. Nunca vas a poder, porque entonces no sería fantasía, porque tiene que trascender. Y nada, pues decía como él criticaba mucho cuando se intentaba entender un cuento de hadas. Es que Blancanieves, este elemento, ¿realmente de dónde viene? Y él dice, es que da igual de dónde venga, lo importante es el efecto que tiene Blancanieves cuando tú lo lees. Es que cuando se dice que la bruja va a comerte no sé qué, no sé cuántos, eso tiene que venir de culturas caníbales. Y Tolkien dice, ¿qué más da de dónde venga? Si lo importante es que tú lo lees y te da miedo. Es que no importa de dónde venga. Y entonces él dice que si el reino de la fantasía o la fantasía es como una sopa, que tiene muchos elementos que vienen de muchos lados, pero si tú intentas entender de dónde está hecha la sopa, ya no sabe igual. Entonces, esta es la esencia de Tom Bombadil, es inconmensurable. Tiene que quedar algo que no sea comprensible, y Tolkien lo dijo así. Algo tiene que quedar que no sea explicable y que no sea... Ya está. Fin. No queda mucho tiempo, pero... Abrimos 5 minutos. 5 minutos. Lo siento mucho. Quería que quedase media hora, pero es que no... Nada, 5 minutos y que lean tu ensayo. Muchas gracias. Me vengo aquí contigo para estar atentos a vuestras preguntas, que ahora es el momento que las pongáis aquí en el chat. Solo quería decir que lo siento mucho si me he repetido mucho, porque sí me he repetido mucho, pero es porque es muy abstracto y... Pues eso, es muy abstracto. Y me preocupa siempre que no se entienda. Adelante. Sulion. Para la definición de lo hiperfantástico que has explicado. Sí. Muchas gracias. ¿Detectas algún otro elemento hiperfantástico en El Señor de los Anillos o en algún otro elemento de la obra de Tolkien? Has hablado antes de Lucien, por ejemplo. Es que Lucien es divina. A Morgoth. Es que Lucien es divina. Bueno, sí, continúa. No, mi pregunta es si detectas algún otro elemento, dentro de esa definición, algún otro elemento hiperfantástico. No lo he pensado, lo tengo que pensar. Pero porque mi forma de verlo es, hay algún elemento que yo no pueda categorizar o que yo no pueda entender como persona normal y no hay ninguno que no... Tendría que pensarlo más. Igual en Silmarillion. A mí me venía a la cabeza los muertos, por ejemplo. ¿En la Ciénaga de los Muertos? No. No, los senderos de los muertos. ¿Los qué? Los senderos de los muertos. Vale. Cuando, sí, sobre todo el efecto posterior después de como un ejército, vamos a decir, invencible. Y tú no sabes por qué es tan... No, sí. me venía a la cabeza un poco escuchándote, ¿eh? Sí, no, es muy interesante. No reflexionamos tampoco, ¿eh? Pero bueno, me venía a la cabeza y no sé si todavía significaba. Es que supongo que puede haber elementos. La idea es que sí o sí tiene que haber elementos porque para Tolkien la fantasía de alguna forma siempre tiene que ser caótica y libre
porque si no, no sería fantasía. Entonces, seguro que tiene que haber más elementos y me gustaría mucho explorarlo. Mira, aquí, por ejemplo, mencionan a Juan, que también sería un elemento hiperfantástico. Juan es un personaje maravilloso, no porque del día Tolkien leyese su fragmento, pero también. Y nos dicen también por aquí que si Tom Bombadil podría ser la esencia de la imaginación, el juego entre los hijos y él. Entre los hijos de Tolkien. Claro. Entre los hijos de Tolkien, los hijos de Eru Ilúvatar. Es la conclusión que yo saco. O sea, mi conclusión es que no va a haber conclusión en mi cabeza, o sea, para quedarme tranquila. No va a haber conclusión. Pero mi conclusión es que puede ser que sea un elemento que metafísicamente es distinto a Dios, pero realmente es Dios, pero no es Dios, pero es algo que se desprende de él, como lo que él... Sí, o sea... Es muy raro, yo sí. creo que va a haber Sí, un ensayo 2.0 para el 2024. Ojalá. Lo veo. No, y si no, una charla para los 24 encuentros con Tolkien. Me encantaría, chicos, si no me echáis para la próxima. No, hombre, no. Bueno, si no hay más preguntas, sí, por ahí. Sí, a ver. El Señor de los Anillos salió después del Hobbit. Sí. Con lo cual ya había marcado un mundo. Sí. ¿Crees que si hubiese salido directamente el Señor de los Anillos, Tom Bombadil saldría más tarde? Porque claro, todavía no conoces el mundo. Y sin embargo está al principio. No sé si a ver, todavía no se han establecido, las normas de los elfos, de Claro. ese mundo, no lo conoces tanto. Sí. Lo conoces porque te has leído el Hobbit. Y esa es una buena pregunta, porque realmente una de las cosas que yo pensaba como elemento hiperfantástico es la cartera que habla de los... Se llama cartera en español. No sé qué es, pouch en inglés. Exacto. Pero el saco, bueno, no sé, pues están ahí los trolls, ¿no? Trolls se llaman. Y de repente intenta robar su cartera y entonces la cartera dice algo. Es una cosa que, pues, bueno, pues ahí está. Entonces, supongo que es un elemento, pero es que lo interesante del Hobbit es que efectivamente lo había pensado antes. O sea, no, él no lo había unido a su mundo, que hable ahora o que para siempre, pero no lo había unido a su mundo. Existía su legendarium en su cabeza y después el Hobbit como una historia que contaba a sus hijos. Y él no los había unido. De hecho, cuando él escribe el ensayo de los cuentos de hadas, no me acuerdo si lo hice específicamente o lo hice en alguna carta. A él no le gusta el Hobbit después. Pero no porque el Hobbit no esté bien, sino porque el Hobbit no sigue las normas que él luego establece como el cuento ideal en los cuentos de hadas y que al mismo tiempo escribe El Señor de los Anillos y es el ejemplo del cuento ideal, los cuentos de hadas. Entonces es muy interesante. Sí, supongo que... Bueno, no sabría responder, pero eso es lo que todos los que se me ocurren responder. Sería bien, pero bueno. Sí, pero para internet. No, para que se oigan a los que están al otro lado de la pantalla. Por la red, bueno. ¿Y el nombre de Tom Bombadil? ¿Por qué? Porque eso es una buena pregunta para yo, filóloga que no es. Tenía algún sentido, tenía una significación. ¿Y por qué el nombre de Tom Bombadil? ¿Qué significa? ¿Sabes si no sé lo que tiene algún significa. sentido? ¿Podría estar en los apéndices? Nos apuntamos la duda. Es una buena. Y lo vamos a poner en redes. Pero sí, y así nos un nombre muy cercano, igual que Sam. Sí. Lo que pasa es que Sam lo explica. Sí, claro que lo explica. Y Tom Bombadil entonces no lo explica, ¿verdad? No. ¿Sabes qué es lo que yo creo? Porque Sam explica en las cartas, por ejemplo, que no es un diminutivo de Sam. No, viene de Samwise, claro. Que a su vez viene de un nombre que existe, Entonces, que no me acuerdo cómo es. No será un diminutivo de Thomas, entonces, o sí, es que es raro y eso es una buena pregunta. Una de mis respuestas de lo poco que, porque nunca me lo he planteado, bueno, cuando me lo he planteado solo he llegado a esto y es que es un nombre muy tonto. O sea, es que eso tampoco tiene explicación. Tom Bombadil es Tom Bombadil. Es como, claro, me gustaría saber cuándo empezó a escribir, porque Tom Bombadil era un personaje, igual empezaría por ahí mi respuesta. Tom Bombadil era un personaje aparte en las aventuras de... ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, un segundo. Porque según Wikipedia... Según Wikipedia, que yo no me fío, no. Nos dicen por aquí que era el nombre de un muñeco de trapo perteneciente a Michael. Hombre, podría ser, sí. Este es tu muñeco. Es que el muñeco que pertenecía... Eso no es yo creo que vamos con el tiempo un poco justo, vamos a dejar el misterio. Nos seguís en nuestras redes sociales y nuestra compañera Latariel nos va a investigar, porque ya que es filóloga, nos va a investigar sobre el nombre de Tom Bombadil y lo vamos a compartir en redes, ¿vale? Os voy a hacer ese pequeño trato. Como última pregunta...
onomatopeico. Sí, eso es lo que yo pienso. Tom Bombadil es como... Pero es que tengo la sensación que en algún momento he leído que era un personaje aparte de un poema que escribió, porque no me he leído todavía las aventuras de Tom Bombadil, que alguien ha preguntado aquí. Sí, eso te iba a Sí, alguien ha preguntar. preguntado aquí, lo he visto, pues mucha suerte para encontrarlo. Yo lo tengo en inglés, lo encontré en París en una exposición que hubo del Museo Tolkien, yo qué sé cómo fue. Pero tengo entendido que era un personaje aparte. Él ya existía y entonces era un personaje que era como gracioso, hacía cosas raras y entonces él después lo unió. Pero yo supongo que es, bueno, no lo sé, todo esto es especulación, evidentemente, pero supongo que es porque casa mucho con esa idea de caos, no sé. Y creo que el nombre también, no creo que el nombre tuviera, sí, es un nombre que es sonoro, que es como sus canciones, pero al mismo tiempo es tonto como sus canciones, lo cual no quiere decir que lo signifique algo. Lo investigaré. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, muchas gracias por la pregunta. A ver, ¿tenemos otra más aquí en la sala? No, yo solo siempre he interpretado que creo que igual. Tolkien, me parece que Tom Bombadil era el propio Tolkien, como cuando Hitchcock se mete en sus propias películas. Entonces, Tom Bombadil se mete ahí a quien le da la gana, Sí, puede calmarnos cuando quiere, su palabra es la ley, un poco. Entonces, como que él quería participar, supra la escritura, por encima del sí, lo libro entiendo. está él. Entonces, yo a mí sí, pero es súper decidido, ¿no? Entonces yo siempre había interpretado como que él se quería participar, quería estar ahí, está en un momento, es un impasse, es un Kit Kat, como el que ha dicho el mural, que está fuera del libro totalmente, Sí, que eso es. otras normas, y entonces, Es que creo que se lo preguntaron en una carta y evidentemente no tengo tiempo, pero en algún momento lo he leído porque él respondió, no, si yo tengo un alter ego en la obra es Faramir. En general, bueno, en ideales, pero es que creo que se lo preguntaron. Sí, eso pues confirmaremos o desmentiréis en casa, en comentarios. Pero sí, creo que se lo preguntaron. Y él dijo que no. Yo creo que en todo caso sería el espíritu de Tolkien en cuanto al ideal de Tolkien, todo el tema del pacifismo, de la no posesividad anárquica de Tolkien, que era un poco anarquista. Sí, pues, pero no es, o sea, no es literalmente un alter ego, porque en todo caso él es Faramir. Sí. Es que da esa sensación. no la ha creado nadie, Claro, no tiene padre. No tiene padre. Es que, claro, es que da esa sensación, pero no, creo que no. Eso es lo guay, que es que no es nada. Por mucho que lo piensas, no es nada y eso es muy interesante. Vale. Muchas gracias por disfrutar la conferencia y por tener paciencia con cortarme muchas veces. Y... si tenéis alguna pregunta más, os invitamos a que sí. lo vayáis poniendo en nuestras redes sociales, es mi Alcazazdoom, o en las redes de la Sociedad Tolkien Española. Vosotros también os invitamos a que nos sigáis. Quedan muchos días de actividades de los encuentros con Tolkien. Vamos a estar conectados con vosotros a través de la pantalla, con vosotros a través de vuestra presencia física, que es indispensable para poder celebrar estos eventos. Muchísimas gracias por tu primera charla. Un aplauso muy grande. Y nos vamos a despedir de la pantallita, pero nos vamos a quedar 2 minutitos más aquí en la sala. Así que muchísimas gracias por asistir. Nos vemos mañana a las 7 en Twitch. Adiós. Bueno.